¿Por qué no abrimos nuestras Biblias, hermanos? Ahí en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6, versículo 14. Y cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Primera de Corintios 6, 14. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Dios que levantó al Señor, ¿qué dice, hermanos? También a nosotros nos levantará con su poder. Vuelvo a repetirlo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y voy a sacar de aquí varias preguntas muy obvias, muy lógicas, pero muy necesarias. Y la primera pregunta, hermanos, dice así el versículo: y Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo, hermanos, Pablo? ¿A cualquier Dios? No, ¿verdad? Esta es la primera pregunta, hermanos, y yo le quiero preguntar a usted: ¿quién es su Dios? Porque hablamos de Dios, compartimos a la gente de Dios, pero si alguien te pregunta para ti quién es Dios, quién es tu Dios, ¿qué respuesta nosotros le daríamos? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para usted, hermana Reina? Su Salvador, su proveedor. ¿Quién es Dios para usted, mi hermano Manuel? Su Salvador. ¿Quién es Dios para usted, hermana Fernanda? Su todo, su Salvador. ¿Se fijan que la respuesta, hay una respuesta que coincide, ¿verdad? ¿Cuál es? Su Salvador, ¿verdad? Dios es el alfa y la omega, dice la escritura, el principio y el fin. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, Él es el autor y consumador de la fe, el Dios de justicia. A este Dios se está refiriendo el apóstol Pablo. Él es el 3 veces santo, hermanos, el todopoderoso, el anciano de días. Y Él es el Adonai, hermanos, el Señor de toda la creación, el Shaddai, el Señor de todo el universo. Y podemos decir y decir y decir las grandezas de Dios. Y a este mismo Dios es el que usted y yo hemos venido a adorar en esta tarde. Y es el mismo Dios que nos dice: ¿acaso hay algo imposible o difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No, ¿verdad? Entonces, y Dios que levantó al Señor. Está claro quién es Dios y a quién se refiere Pablo, ¿verdad? Y Dios que levantó al Señor. La segunda pregunta: ¿qué es levantar? Va a decir, hermana, pues muy lógico. Por eso les dije, son preguntas muy lógicas, muy obvias, pero muy importantes para este tema que quiero compartir hoy con ustedes. ¿Qué significa levantar, hermanos? Levantar es esa acción que se ejerce de tomar algo que está abajo y elevarlo, ¿sí? Llevarlo en alto. Quizás alguien ha tirado algo y está pisado o ya no sirve, pero nosotros lo agarramos y lo levantamos. Es esa acción de tomar algo que está abajo y alzarlo. Y es algo específicamente que Dios ha hecho con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y el texto dice: y Dios que levantó. Dios, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, levantó de abajo y puso en alto ¿a quién? Dice la escritura, ¿a quién? Y Dios que levantó al Señor. ¿A quién levantó Dios, hermanos? Al Señor. ¿A cuál Señor? ¿Al Señor de la tienda? No. Y va a decir, hermana, pues es muy lógico, pero quiero que quede bien claro. Sabemos quién es, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios que levantó al Señor. La Biblia dice que el Señor estaba muerto en una cruz y ni siquiera sus piernas, hermanos, fue necesario quebrarlas. Y estoy hablando del momento de la crucifixión. Dice la Biblia que un hombre llamado José de Arimatea, hermanos, que no estaba de acuerdo con la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidió su cuerpo para sepultarlo, hermanos. Y le aseguro, hermanos, que cuando todo ese momento se llevó a cabo, hermanos, yo le aseguro que también un ejército de demonios vigilaban esa tumba para que Jesús no se levantara, para que Jesús no saliera, hermanos.
de esa tumba, hermanos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque si Jesús se levantaba, si Jesús vencía a la muerte y al infierno, escrito estaría, hermanos, que la misma mano y el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, venciendo sobre el Hades y sobre el infierno, hermanos, sería la misma mano y el mismo poder que puede levantarte a ti y nos ha levantado a mí, a tu familia, a tus hijos, y es la misma mano que quiere dar vida y salvación a todo aquel que cree en él. Dice el apóstol Pablo: y Dios que levantó al Señor, y Dios que levantó al Señor. Y viene la cuarta pregunta: ¿de dónde lo levantó al Señor? ¿Acaso se cayó el Señor, hermanos? ¿Se cayó, se pegó y lo vendaron? No. ¿De dónde lo levantó? Dice este versículo que leímos: de la misma muerte, hermanos. Hay una frase que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando la vida se termina, ya se terminó todo, ya no hay nada que hacer. Pero la palabra, el evangelio nos predica de otra cosa, hermanos. Que cuando todo parece perdido, hermanos, y aún cuando llega la muerte, hermanos, hay alguien que dice en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la escritura: yo soy la resurrección y la vida, y el que se sienta muerto y cree en mí, va a volver a vivir. Y a veces, hermanos, nosotros estamos aquí, voltea y ve a su hermano que está ahí a un lado, véalo. Y usted no sabe las luchas y las batallas que su hermano trae. O quizás su hermano o el joven por dentro quizás está a punto de morir espiritualmente, porque no leemos la palabra, porque no hay comunión con el Señor en oración. Pero dice el apóstol Pablo: y Dios que levantó al Señor de la misma muerte, con el mismo poder nos va a levantar a nosotros. Si usted se siente vacío por dentro, si usted se siente que no puede más, Dios puede levantarlo, así como levantó al Señor de la misma muerte. Si nuestro Dios todopoderoso tuvo el poder para arrancar, fíjese bien, de la misma muerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿no tendrá el poder para ayudarlo a ti, a usted, hermanos? ¿No tendrá el poder para levantarlo, hermanos, una vez más espiritualmente, o ayudarlo en ese problema o en esa enfermedad que usted esté atravesando? Yo le pregunto, hermanos, ¿no tendrá el poder el Señor? Sí lo tiene. Si esa misma mano, hermanos, que levantó a Jesús y le dio la autoridad y el poder, esa misma mano puede levantarlo a usted siempre y cuando usted clame e invoque su nombre. ¿Cuándo Dios te ha fallado? Pregunta: ¿Dios te ha fallado? ¿Dios te ha fallado, Daniel? ¿Dios te ha fallado, hija? Hermano, ¿Dios le ha fallado? ¿Dios le ha fallado? Hermana Pati, ¿Dios le ha fallado? ¿Cuándo Dios ha hablado mal de nosotros? Jamás. Quizás nosotros los hermanos sí le hemos fallado, porque le fallamos muchas veces, pero Dios no. Él es fiel y dice la escritura que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Él es fiel. Dice la escritura, vuelva a leer conmigo ese versículo, léalo una vez más. Y Dios que levantó al Señor, ¿qué hermanos? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dígalo fuerte: también a mí me va a levantar. También a mi casa va a levantarla. También mi ministerio, también esta iglesia nos va a levantar con su poder, hermanos. Y esta es la última pregunta. Voy en la introducción apenas. No se crea, hermanos, ¿verdad? ¿Con qué nos va a levantar? Pregúntele a su hermano: ¿con qué te va a levantar el Señor?
Estoy siendo quizás muy obvia y muy repetitiva, hermanos, pero a veces se nos olvida. Y a veces dejamos a un lado que el poder que estuvo con Jesús en ese momento de la crucifixión, en ese momento cuando Jesús resucitó, es el mismo poder que quiere y puede levantarlo a usted y a mí. Cuando Jesús estuvo sepultado, hermanos, pusieron una roca grandísima que fue movida y fue puesta por varios hombres. Y por si fuera poco, hermanos, pusieron una guarda de soldados romanos para vigilar que nadie robara el cuerpo del Mesías. Y Dios obró en gran manera, hermanos. Y a Dios no le importó esa roca tan pesada o esos soldados, esas guardas de los soldados romanos. Dios levantó a Jesús de la misma muerte. Y no sé tú, hermanos, pero para mí es urgencia decirle al Señor: levántame. Porque los días se acortan, hermanos. El tiempo se aproxima. Veo en las noticias, hermanos, que el día de nuestra redención se acerca. Veo a la luz de la palabra de Dios, hermanos, que Cristo viene pronto. Y hay mucha iglesia y hay mucho pueblo que está dormido espiritualmente. Y como por ahí decirlo, vivimos en nuestros laureles. Estamos durmiendo en nuestros laureles pensando que Dios todavía se va a tardar mucho. Y estamos como en los días de Noé, creyendo que nunca va a venir un diluvio, porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y eso es de locos. Y mucha gente hoy dice: es que el Señor tiene tiempo diciendo que viene y no viene. Perdón. En los días de Noé, hermanos, la gente le decía: pues según que va a venir un diluvio y va a inundar la tierra. ¿Cuántos años lleva construyendo el arca? Y el arca nunca, el diluvio nunca llegó, el arca todavía no se termina. Y mi pregunta es: ¿llegó el diluvio, hermanos? Sí, llegó el diluvio. ¿Y quiénes solamente se salvaron? Noé y los suyos, los que estaban listos. Porque los demás estaban envueltos en los deleites y pecados. Y hoy no es la excepción. Cristo está anunciando que Él viene y está a las puertas, y mucha gente está dormida. Mucho pueblo de Dios está dormido. Gente que debería de estar aquí y no lo está. ¿Por qué? Porque hay otras ocupaciones más importantes que estar en los negocios de su Dios, en los negocios de su Señor. Gente que quizás, no estoy hablando, a lo mejor hay trabajo y no pudieron estar aquí por trabajo. Hay enfermedad y por motivos de enfermedad no pueden estar aquí. Pero ¿qué pasa si no es trabajo y no es enfermedad? Porque nos llegó visita, porque me desperté tarde. No sé usted, hermanos, pero para mí este es un tema de urgencia. Decirle al Señor: Señor, levántame. Levántame. ¿Con qué me va a levantar el Señor? Con el mismo poder que levantaste a Jesús venciendo la muerte. Levántame a mí, Señor. Si el de al lado no quiere levantarse, la salvación es personal. Levántame a mí, Señor, porque yo quiero irme contigo cuando tú vengas a esta tierra. Yo quiero estar lista cuando la trompeta suene. Levántame a mí, Señor, y yo quiero dejar a un lado los rencores, quiero dejar a un lado la falta de perdón, quiero dejar a un lado la murmuración, quiero dejar a un lado la pereza espiritual, la comodidad espiritual. Levántanos con tu poder. El Señor no tarda, como algunos lo tienen por tardanza, hermanos. El Señor no tarda. Y usted se va a acordar de este mensaje, hermanos, cuando escuche la trompeta. Ay, es más, ni se va a acordar de mí cuando escuche la trompeta. Hay un canto
que dice: cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Se acuerda de ese himno? Qué glorioso será, hermanos, ese momento cuando la trompeta suene, hermanos, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que estamos con vida, que estamos listos, escuchemos la voz. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Levántanos, Señor. ¿Con qué nos va a levantar el Señor, hermanos? ¿Se acuerda de la historia de Moisés y el faraón en ese encuentro cuando iban a cruzar el Mar Rojo? ¿Se acuerda, hermanos? El poder que estuvo con Moisés, con el pueblo de Israel cuando se encontraron frente al mar, y que atrás venía el faraón y que venían huyendo de Egipto, y atrás venía Faraón con todo ese ejército, hermanos, y venían persiguiendo a Moisés y al pueblo, y Moisés traía todo el pueblo atrás, y se toparon con el mar, y volteaban enfrente y estaba el mar, y volteaban atrás y venía el faraón para matarlos, y volteaban a un lado y estaba el desierto, y volteaban al otro, no había edificios ni casas, también estaba el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Pero Dios libró a Moisés y al pueblo con el mismo poder que libró a Jesús de la muerte. Y yo no sé si alguna vez usted se ha topado o ha pasado ese momento en el cual usted ha proclamado: no sé a dónde ir, no sé a quién acudir, no sé qué hacer. Quiero levantarme, pero no puedo. Quiero salir de mi rutina, quiero ya servir al Señor como el Señor es digno de que le sirva, pero no puedo. Yo quiero decirle, hermano, que el mismo poder que es capaz de abrir el mar para que su pueblo pase en seco, hermanos, y que sus pies ni siquiera se mojen, hermanos, es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Y es el mismo Dios que levantó a Jesús de la misma muerte y está aquí. Es el mismo Dios que está aquí. Porque a veces decimos: ay, pues es que el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que estuvo con Moisés en aquel evento tan dramático, tan impactante, abriendo el mar en dos. ¡Wow! El Dios Todopoderoso. Es que Dios, ese Dios que estuvo con Jesús y venció el infierno, el Señor Jesús, con el poder de Dios. Y lo hacemos muy lejano cuando, déjeme decirle, es su Dios y es mi Dios. Y es el mismo poder que puede levantarte a ti, puede levantarme a mí. Y tres últimas cosas que quiero compartir. Y yo le voy a pedir algo, repita conmigo: lo que Dios quiere hacer, repítalo, hermanos. Lo puede hacer. Y lo que Dios puede hacer, lo quiere hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Somos pocos, pero ¿cuántos de los que estamos aquí creen que Dios puede y quiere levantarnos? Porque la salvación, hermanos, es personal y el levantarse es personal. Hace unos días vimos que surgieron avivamientos en Estados Unidos, que surgieron avivamientos en Filipinas. Y yo les comentaba y leía los comentarios, les comentaba a mi familia y a algunos hermanos que yo leía los comentarios en las redes sociales. Ay, wow, cómo quisiera estar en ese avivamiento que fue en aquella universidad de Estados Unidos. Y cómo quisiera tener dinero ahorrado para ir y viajar hasta allá. Y yo me reía y yo decía: no podemos asistir un domingo al culto. Y queremos tener un avivamiento. El avivamiento no requiere que tú vayas a Estados Unidos o a la Filipina. El avivamiento está en que tú dobles tus rodillas y clames al Dios vivo. El Dios vivo que estuvo con Moisés, que estuvo con Jesús en esa hora de la crucifixión y resurrección, es tu Dios y es mi Dios.
Y el mismo Dios que ha avivado a mucha gente puede avivarte a ti sin necesidad de viajar a los Estados Unidos, a las Filipinas o a la China. El mismo Dios puede levantarte a ti, a mí. Y ¿sabes qué? No se necesita de una multitud. Se necesita de una relación personal y de intimidad intensa con Dios. Se necesita de un clamor y de una búsqueda de la presencia de Dios. Avivamiento es tú y Dios en fuego, en búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, si Dios quiere y puede, ¿por qué muchos de nosotros seguimos abajo? ¿Por qué muchos de nosotros no llegamos o no terminamos de llegar a ser lo que hemos anhelado ser o servir para Dios o a Dios? Saco de aquí 3 conclusiones, hermanos. Muchos de nosotros o muchos no se han levantado no porque Dios no quiera y no porque Dios no pueda. Muchos no se levantan sencillamente porque tienen miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a volver a intentarlo. Porque alguna vez lo intentaron y fracasaron. Hay mucho pueblo de Dios tirado, con miedo a volver una vez más a empezar, a volver una vez más a intentarlo porque fracasaron, porque quizás se levantaron y empezaron un ministerio y no funcionó. Y se frustraron, se llenaron de frustración. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dios no quiere un ejército cobarde ni temeroso. Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino ¿de qué? De poder. Fíjese la misma palabra. Nos ha dado poder, el mismo poder de los que estuvo con los patriarcas, el mismo poder que estuvo con los discípulos, el mismo poder que estuvo con Jesús venciendo a la muerte. Es el mismo poder que Dios nos ha dado. Dios no te ha dado cobardía ni temor, Dios te ha dado poder. ¿Qué más? Amor y dominio propio. 3 cosas. 3 palabras muy poco practicadas, muy poco usadas dentro de nuestra vida cristiana. Dios, hermanos, quiere que nos levantemos. Muchos no se levantan simplemente, hermanos, porque no les interesa levantarse. No porque Dios no quiera y no pueda, sino porque no les interesa levantarse. Quizás algunos están en la lucha espiritual, quiero, pero no puedo. Pero hay otros que de plano no les interesa levantarse, hermanos. En Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 31 al 33, ¿han escuchado hablar de Ezequiel? Es el profeta, hermanos. En estos capítulos, hermanos, en los últimos versículos, en el versículo 31 y 33, específicamente Dios habla a la vida de Ezequiel. Porque si usted lee el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, es un libro donde Dios lo usa a él para llevar profecía a su pueblo. Y Dios también le da juicio al pueblo por medio de la boca de Ezequiel. Pero llega un momento en el cual Ezequiel prácticamente se queja delante de Dios. Y unos versículos antes empieza a decir, le voy a parafrasear la escritura: ¿sabes qué, Dios? No voy a volver a hablarle a esta gente de tu palabra porque mi boca está llena del juicio para ellos o de la restauración para ellos. Pero la gente se burla de mí. La gente no me quiere escuchar. La gente no quiere hablar. No quiere que tú le hables. No quiere escuchar el mensaje tuyo. Y Dios le responde en el versículo 33 y le dice de la siguiente manera. Voy a leerles, yo aquí lo traigo, el versículo 31, usted lo puede leer en su Biblia. Ezequiel 33, 31 al 33 lo voy a leer. Dice: y vendrán a ti, le dice el Señor a Ezequiel, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, le dice a Ezequiel, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, de hermosa voz,
y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, dice el Señor, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel le estaba diciendo al Señor: Señor, no quieren oír que viene juicio. No quieren oír que viene el castigo de Dios por el pecado, por haber dejado al Dios vivo. Y esto me recuerda a los tiempos que estamos viviendo. Y como les mencioné un momento atrás, a los tiempos de Noé, estaba Ezequiel pasando este tiempo. Y le decía: Señor, no quieren oírme. Y el Señor prácticamente le dice: el pueblo va a venir y te van a oír. Y tu voz va a ser bonita para ellos, pero no van a hacer nada. Ellos no se van a arrepentir. Y es lo que nos dice Santiago, que a veces hay pueblo oidor, pero no hacedor de la palabra de Dios. En aquel tiempo Dios hablaba, sí, hablaba por medio de los profetas. Había hombre de Dios en medio de ellos. Entonces, ¿por qué Israel no cambiaba, hermanos? Simplemente porque no quería, no les interesaba cambiar. Tristemente, hoy hay mucho pueblo, hermanos, que no se levanta espiritualmente porque no les interesa levantarse espiritualmente, porque no les interesa cambiar espiritualmente. Muchos sí están luchando por cambiar, se levantan y batallan y caen y otra vez se levantan, pero hay otros que de plano ni lo hacen, hermano. Y vienen a la iglesia o escuchan, sus predicaciones en casa. Y es como el pueblo que le hablaba a Ezequías. Y dice el Señor: van a oírte. Y sí, les va a hacer sonar muy, muy bonita la palabra, pero hasta ahí. No va a haber un cambio en ellos porque no les interesa dejar su mala manera de vivir. Pregunta: ¿a cuántos de los que estamos aquí nos interesa que Dios nos levante y nos cambie? A mí sí. Porque el hecho de que uno esté aquí enfrente o el hecho de que uno esté sirviendo no quiere decir que uno es perfecto. Uno tiene muchos errores y uno tiene que ser cambiado de muchas maneras aún a la luz de la palabra del Señor. Y si alguna vez quizás tú pensaste: es que Dios le habla a él, Dios le habla a ella, Dios le habla a todos menos a mí, Dios le hace milagros a ellos menos a mí, como que yo siento a Dios un poco lejano. Hoy el Señor te dice: segundo a segundo yo estoy contigo. Y si estoy con ellos, también estoy contigo. Pero ¿cuál es quizás la diferencia? Es que unos buscan más de la intimidad con Dios que otros. Se sabe la reflexión de las huellas sobre la arena. Yo creo que muchos no la sabemos, ¿verdad? Y hay un canto hasta que dice que esas huellas en la arena, que a veces pensamos que nosotros vamos caminando solos y nos sentimos agobiados por los problemas, por los conflictos, pero no nos damos cuenta que el que nos tiene cargados, el que nos tiene en sus brazos, es el Señor. Y las huellas únicas que tú estás viendo no son las tuyas, son las de Dios, que te lleva en sus brazos. Y a veces nos sentimos muy angustiados y el Señor nos dice: no te soltaré, porque hay una palabra poderosa, hermanos, y está reflejada en Corintios, el versículo que leímos al principio, que el mismo Dios y el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte ahora también te puede levantar a mí y a ti. Nos puede levantar. Y no es quizás, hermanos, que muchos no se levantan, no es quizás porque no quieran o sean indiferentes o porque tengan miedo a levantarse. Mucho pueblo, sinceramente, hermanos, hay muchos que no pueden. Hay mucho hijo de Dios, hermanos, que estuvo un día predicando el evangelio. Hay mucho hijo, hija de Dios que estuvo cantando, ministrando en una alabanza. Hay mucho pueblo del Señor que llevaba folletitos y quizás hoy están en el mundo, en alcohol,
en vicios, en bailes o simplemente, hermanos, se murieron por dentro. Quieren, pero no pueden. Y hay una historia en Marcos capítulo 5, versículo 39 en delante, específicamente en el 42 y 43, hermano, y usted se la sabe. Es un hombre, porque aquí hay puro conocedor de la palabra del Señor, hermano, ya lo estoy viendo. Es un hombre, hermanos, que llega con Jesús cuando Jesús iba caminando, hermanos. Y ese hombre es Jairo. ¿Se lo sabe? ¿Se sabe la historia de Jairo? Sí, se la sabe, por eso no le digo que la busque, pero usted la puede buscar, está en Marcos 5. Jairo va caminando y Jairo tiene una necesidad como usted y yo a veces tenemos. Y ve al maestro ahí, al hacedor de milagros, al que puede levantar paralíticos, al que tiene el poder de Dios sobre su vida. Y va con Jesús, ese hombre, y Jesús quizás estaba sanando a otra persona, pero llega y le dice: maestro, ven por favor, porque es urgente. Mi hija está agonizando. Y este hombre trata de convencer al maestro, cuando ahí lo interrumpe otra mujer, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre, todos nos sabemos la historia de la mujer de flujo de sangre, la mujer, ¿verdad? Bueno, el Señor sana a la mujer, pero ahí está Jairo esperando. Jairo no se había ido. Después de que Jesús había sanado a la mujer, primero llegó Jairo y después llegó la mujer. Pero ¿a quién sanó primero Jesús? A la mujer. Y Jairo estuvo ahí con Jesús. Y la Biblia dice que cuando Jesús llega a Jairo y le dice: Señor, mi hija está agonizando, llegan e interrumpen a Jesús. Y Jesús hace el milagro con la mujer, pero de momento, hermanos, llega otro hombre y le dice a Jairo: ya tranquilo, ya no interrumpas al maestro, ya tu hija ya murió, deja de molestar al maestro, me acaban de avisar que ella ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Y cuando Jesús escucha, hermanos, que la niña, la hija de Jairo, aquel hombre que estuvo ahí esperando que Jesús hiciera el milagro con la mujer del flujo de sangre y que su hija estaba agonizando, cuando llega otro señor y le dice: ya tu hija murió, Jesús le dice a Jairo: levántate, voy a ir a tu casa, no te preocupes, tu niña solamente duerme. Y la Biblia dice que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, mucha gente comenzó a burlarse de él. Unos se burlaban porque la niña ya estaba muerta, y otros lloraban porque sabían quién era él, pero no había ido. Y Jesús, déjeme decirle algo muy importante, algo muy, muy importante. Dice Jesús: déjenme solo con la niña. Jesús no quería gente adentro del cuarto. Jesús le puso las manos a la niña y le dijo unas palabras que usted y yo lo sabemos, muy importantes: Talita Cumi. ¿Qué significa Talita Cumi? Usted lo sabe, dígalo. Niña, a ti te digo, levántate. El mensaje de hoy se llama levántate, hermanos. Levántate con el poder de Dios. ¿Los papás de la niña podían hacer algo por la niña? No, porque la niña ya estaba muerta. ¿Los que lloraban afuera podían hacer algo por la niña? No, porque la niña ya estaba muerta. ¿La misma niña podía hacer algo por ella? No, porque ella ya estaba muerta. Pero en ese momento, cuando nadie podía hacer nada, ni la misma niña, entra por esa puerta el que dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, el que cree en mi palabra, el que me cree a mí, aunque se sienta muerto, puede volver a vivir. Y yo no sé cómo está tu vida espiritual ahorita, pero con 2 o 3 que hayan venido aquí con fe, hermanos, y dispuestos a ser levantados, a ser transformados, hermanos. Hoy yo confieso con mi boca una palabra poderosa que está escrita aquí, y esa palabra es Talita Cumi. Levántate.
Iglesia, levántate. Ay, es que el hermano de atrás no quiere levantarse. Déjale, hermano, si no se quiere levantar. Es que la hermana de atrás quiere seguir diciéndome cosas del otro hermano. Déjala, hermana. Cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Levántate. Levántate para que tú y tu familia puedan ser levantados. La niña se levantó. Y hay una palabra para ti, para mí, y esa palabra es que Dios quiere levantarte y su poder está aquí. Él quiere y puede levantarte, como levantó a Jesús de la misma muerte. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres ser levantado? ¿Tú quieres ser levantada? El Señor, hermanos, no tarda. Y tristemente nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando ese día glorioso suceda. Si estamos aún aquí con vida, si es que Dios no nos llama antes en lo personal a su presencia, hermanos. Cuando ese día suceda, hermanos, el día de nuestra redención, hermanos, suceda. Y cuando sea el momento del arrebatamiento, hermanos, qué sorpresa. Imagínense que fuera hoy, ahorita. Ese momento en que un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos el Señor viniera. ¿Cuántos de aquí nos iríamos con Él? ¿Cuántos de aquí nos iríamos con Él? ¿Cuántos podemos decir, yo estoy lista? Yo estoy listo para ese momento de mi redención. Estoy preparado, me siento levantada en poder del Espíritu Santo. Hermano, hoy yo te predico del poder de Dios que puede levantarnos y puede avivarnos y puede levantar ese último remanente aquí en esta tierra una vez más. Deja que los ríos de alegría, hermano, se vuelvan a desbordar sobre ti otra vez. Deja que el gozo de tu salvación vuelva a avivar tu interior. La pregunta es simple, hermano, ¿lo crees? ¿Le crees a Dios? Porque al que cree todo le es posible. ¿Crees que Dios puede hacerlo? Levántate sobre el pecado. Levántate. Tal vez tú dices, hermana, es que se escucha muy bonito todo lo que estás predicando. Y Dios lo puede hacer con cualquiera, pero no conmigo. Mi vida está hundida quizás en un estancamiento, en un fracaso. Mi vida no puede ser levantada quizás porque mi familia está hecha a pedazos o yo me siento triste por dentro. Pero el Jesús que te predico, hermanos, tiene el poder y la autoridad de volver a unir, hermanos, esos pedazos y volver a levantarte. Yo tengo aquí un billete, hermanos. ¿De cuánto es? ¿Se alcanza a verlo? ¿De cuánto es, hermano? De 100 pesos. Si yo voy caminando y este billete se me tira y usted va atrás, ¿usted lo levanta? ¿Quién lo levantaría? O si se encuentra tirado un billete así de 100, venga para acá, ¿verdad? Decimos, gloria a Dios, ya el Señor se proveyó. Lo levantamos, ¿por qué? Porque el billete vale. Pero si este billete, hermanos, lo doblamos en 1000, este es nuevo, hermanos, este no se hace feo. Pero si los billetes se doblan en 1000 pedazos, ya no vuelve a estar igual. Y si el billete está revolcado entre la tierra y usted lo encuentra quizás un poquito rayado, sucio, doblado y quizás a lo mejor un poquito partido de en medio, salud, y se lo encuentra en la calle, ¿cuántos de aquí lo levantarían? Pues yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Susi? Pues porque sigue teniendo el mismo valor, ¿verdad? Sigue valiendo, Daniel. Aunque esté sucio, aunque esté mugroso, aunque esté aterrado, arrugado, roto, o aunque le falte un cachitito, o quizás está a una nada de romperse, lo levantamos, lo limpiamos y le ponemos cinta. Lo restauramos, ¿verdad que sí? Porque tiene el mismo valor. Por esa misma razón, hoy Dios nos está hablando a nosotros.
Porque a veces nos sentimos como un billete tirado, sucio, roto, doblado. Y nos sentimos que le hemos fallado a Dios de muchas maneras. Y esos mismos tropiezos que hemos tenido nos han arrugado espiritualmente, nos han roto espiritualmente, nos han manchado y nos sentimos sucios espiritualmente. Pero ¿sabes algo? Para Dios tú no has perdido su valor, tu valor. Nosotros no hemos perdido el valor ante los ojos de Dios. Y hoy el Señor quiere levantarnos. Como ese billetito tirado, Él quiere levantarnos. Decía la hermana Susi, pues lo limpio, vale lo mismo. Y Dios que levantó al Señor de la misma muerte. ¿Se acuerdan lo que significa levantar? Agarrar algo que está abajo, es esa acción, tomar algo que está abajo y elevarlo. Dios quiere levantarte con el mismo poder que levantó al Señor de la muerte, como lo dice Corintios. Y Dios que levantó al Señor de la misma muerte, también a nosotros nos levantará con su poder. Él puede y quiere hacerlo. Él puede y quiere levantarte. Él puede y quiere limpiarte. Él quiere y puede restaurarte. Él quiere y puede avivarte. Él es el mismo Dios que estuvo con Moisés. Él es el mismo Dios que estuvo con los patriarcas. El mismo Dios que estuvo con David para que venciera al Goliat. El mismo Dios que estuvo con los discípulos en aquella barca cuando estaba a punto de hundirse. El mismo Dios que tiene la autoridad y todo el poder, el dominio para calmar los vientos, las tempestades, el mar. El mismo Dios está aquí. Y nos está dando el tiempo para prepararnos. Dice Isaías 61, yo quiero que usted lo levante, mire, yo quiero que usted lo lea conmigo, abra su Biblia y quiero que usted y yo lo leamos juntos. ¿Ya estamos ahí? Isaías 60, versículo 1, y usted quizás ya se lo sabe, y si ya se lo sabe lo puede leer conmigo. Dice la palabra de Dios: levántate y resplandece. ¿Qué más dice? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. El pueblo del Señor necesita resplandecer y brillar como ese billete limpio. El pueblo del Señor necesita levantarse. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermanos. Y ahí donde usted está, usted le diga al Señor: Señor, quizás yo me he sentido triste en estos últimos días y hemos batallado y sentimos que no podemos levantarnos, Señor. Y quizás estamos aquí, sí, Señor, pero quizás estamos por pura rutina, por comodidad. Pero ¿qué hay de nuestro interior? ¿Cómo se encuentra nuestro interior, Señor? Si alguien de aquí necesita ser levantado, necesita ser restaurado, necesita ser avivado, dígale al Señor: ese soy yo, esa soy yo. Si un joven necesita ser restaurado, avivado en estos últimos tiempos, capacitado, dígale: joven, esa soy yo, ese soy yo. Y yo necesito que tú transformes mi interior y que con el mismo poder que levantaste a Jesús de la misma muerte, me levantes a mí, Señor. Levántame. El mundo, Señor, cada vez va de mal en peor. Y vemos en las noticias, Señor, que tú cada vez más te acercas. Y necesitamos ese toque que nos cambie, nos levante, nos restaure, Señor.
Dígale al Señor: Señor, levántame, Señor. Levanta mi familia, Señor. Levanta mi vida espiritual. Restáurame, Señor. Y así como le dijiste a esa niña, Talita Kumi, pronuncia esas palabras a mi alma, Señor. Y que esas palabras produzcan, Señor, el levantarnos, Señor, una vez más. Y si se sabe esta alabanza, hermanos, dígale al Señor con todo su corazón: Señor, yo necesito de ti. Si tan solo, Señor, yo pudiera ver tu rostro. Señor, yo quiero tocarte. Dígale al Señor: Señor, yo quiero tocarte. Yo quiero llevar un ministerio no por rutina, sino por amor, por gratitud, por compromiso a ti. Yo quiero servirte a ti, Señor. Quizás no estoy sirviendo, pero yo quiero servirte a ti, Señor. No porque me lo piden, no porque me lo exigen, sino por amor a ti, Señor. Y quizás no me he levantado, Señor, porque hay algo que me está impidiendo levantarme, Señor. Hoy yo quiero que tú me hagas libre. Dígale al Señor: hazme libre, Señor, espiritualmente, para poder ser levantado, levantada. Dígale: porque delante de ti yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Dígale: mi familia te necesita, mi casa te necesita, mis hijos te necesitan, Señor. Mi matrimonio te necesita, Señor. Dígale al Señor: mi vida espiritual clama por ti, Señor. Clama por ti, Señor, como ese venadito sediento, Señor, por el desierto. Quizás estoy en un tiempo árido de mi vida, y yo quiero que tú, Señor, me levantes, me avives. En el nombre de Jesús, Señor, levántanos, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Una vez más, dígale al Señor: aquí están mis manos, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Si tú un día usaste mis manos, Señor, para tu servicio, vuélvelas a usar, Señor. Si tú un día usaste mi boca, Señor, para proclamar tu palabra con denuedo, con verdad, Señor, vuélvela a usar, Señor. Si tú un día usaste mi vida entera, Señor, para tu servicio, y yo me deleitaba, Señor, y me gozaba, Señor, y hoy no lo hago, Señor, vuélvelo a hacer. Vuelve a levantarnos una vez más en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Una vez más, Señor, levanta tu ejército. Dígale: porque delante de ti, Señor, yo necesito ese toque, Señor. Necesito ese toque, Señor. No me importa quién esté a un lado, Señor, que me vean llorar, que me vean levantar mis manos. Yo te necesito a ti, Señor. Dígale al Señor: yo necesito, Señor, el poder, el dunamis, Señor. Yo necesito ser revestida de poder, de amor, de dominio propio, Señor, porque quizás he vivido un cristianismo en cobardía, en temor, Señor, pero hoy tu palabra me dice que tú me has llenado de amor, tú me has llenado de poder y de dominio propio, Señor, y con ese mismo poder quiero servirte, con ese mismo poder quiero levantarme, Señor. Y así, Señor, los demás puedan ser levantados y restaurados, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Dígale al Señor: solo soy alguien que necesita